Hay días que comienzan como cualquier otro, y terminan destruyendo todo lo que creías conocer. Ese martes de octubre, yo salí de casa a las 7 de la mañana como siempre. Con mi café en la mano, mi bolso al hombro, y esa sensación tranquila de que la vida seguía su curso normal. 16 años de matrimonio. 2 hijos. Una casa que habíamos construido ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Una vida que, desde afuera, parecía perfecta. Pero a veces, lo que más brilla por fuera es lo que más se está pudriendo por dentro. Esa mañana, mi jefa me llamó antes de llegar a la oficina. Me dijo que la reunión con el cliente había sido cancelada de último momento, que no había necesidad de que me presentara hasta el mediodía. Podía regresar a casa, descansar un poco, y llegar más tarde. Me pareció una bendición. Una pequeña pausa en medio de una semana agitada. No podía imaginar que esa pausa sería el momento exacto en que mi vida se partiría en dos. Regresé a casa cerca de las 9 de la mañana. El vecindario estaba tranquilo, como siempre a esa hora. Los niños ya estaban en el colegio. Mi esposo, Rodrigo, supuestamente estaría en el trabajo. Él trabajaba en una empresa de logística, salía a las 8, llegaba a las 7. Ese era el ritmo de nuestra vida. Cuando giré la llave en la cerradura y empujé la puerta, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio diferente al de siempre. Más pesado. Más tenso. Lo segundo que noté fue el perfume. No era el mío. Era dulce, floral, intenso. El tipo de perfume que una mujer usa cuando quiere ser recordada. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora, pero mis pies no se movían. Como si una parte de mí supiera lo que iba a encontrar y quisiera protegerme de eso un segundo más. Respiré profundo. Entré. La sala estaba ordenada. La cocina, limpia. Todo en su lugar. Nada fuera de lo normal a primera vista. Pero entonces subí las escaleras. Y ahí estaban. 2 maletas grandes. Las maletas de Rodrigo. Las que usábamos para los viajes en familia, las que habían guardado recuerdos de vacaciones, de cumpleaños, de momentos felices. Estaban abiertas sobre la cama matrimonial, llenas de ropa, de zapatos, de cosas personales. Perfectamente empacadas. Con cuidado. Con intención. Mi corazón se detuvo. Miré alrededor del cuarto buscando una explicación lógica. Un viaje de trabajo. Una emergencia familiar. Mi mente quería encontrar cualquier razón que no fuera la más obvia. Y entonces lo vi. Un sobre blanco sobre la almohada de mi lado de la cama. Con mi nombre escrito a mano. Para Valentina. La letra era de Rodrigo. Lo reconocería entre millones. Me acerqué despacio, como si el sobre fuera algo peligroso. Como si al tocarlo fuera a explotar todo lo que era mi vida. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí. Y empecé a leer. Hay palabras que, una vez que entran a tu mente, nunca más te abandonan. Palabras que te marcan. Que te reconfiguran por dentro. Que te hacen ser una persona diferente de la que eras 5 minutos antes. Las palabras en esa nota fueron eso para mí. Pero antes de contarles lo que decía, necesito que entiendan quiénes éramos Rodrigo y yo. Porque la traición más profunda no viene de un extraño. Viene de alguien que lo sabe absolutamente todo de ti. Conocí a Rodrigo cuando tenía 23 años. Yo estudiaba administración de empresas en la universidad. Él era 2 años mayor que yo, estudiaba ingeniería, y tenía esa sonrisa que hacía que uno se olvidara de lo que iba a decir. Alta, moreno, con unos ojos oscuros que parecían ver directo al alma. Nos conocimos en una fiesta de fin de año de la universidad. Él llegó con amigos. Yo llegué con mi mejor amiga, Daniela. Y en algún momento de esa noche, nuestras miradas se cruzaron desde lados opuestos del salón. Fueron 3 años de noviazgo. 3 años en los que construimos algo que yo creía sólido. Rodrigo era el tipo de hombre que llegaba con flores sin ninguna razón. El que recordaba la fecha de tu primer beso. El que llamaba solo para decir, te extraño. Parecía sacado de una película. Cuando me propuso matrimonio, en el cumpleaños de mi madre, frente a toda la familia, lloré de felicidad. No dudé ni un segundo en decir que sí.
La boda fue sencilla pero hermosa. Éramos jóvenes, no teníamos mucho dinero, pero teníamos ilusión. Y durante años, esa ilusión fue suficiente. Nuestro primer hijo, Mateo, llegó 2 años después de la boda. Luego, 4 años más tarde, llegó Isabella. Rodrigo estuvo presente en los 2 partos. Lloramos juntos cuando los escuchamos llorar por primera vez. Nos prometimos ser los mejores padres del mundo. Y durante mucho tiempo, creí que lo éramos. Trabajamos duro los dos. Yo empecé en una empresa pequeña de contabilidad y fui creciendo poco a poco. Rodrigo cambió de trabajo 2 veces hasta encontrar un puesto estable en la empresa de logística donde llevaría casi 10 años. Compramos la casa cuando Mateo tenía 4 años. Un crédito enorme, sacrificios enormes, pero era nuestra casa. Nuestro hogar. La vida no era perfecta. Ninguna vida lo es. Teníamos discusiones, momentos de tensión, épocas difíciles como todos los matrimonios. Pero yo nunca dudé de su fidelidad. Nunca dudé de su amor. O al menos, eso creía. Mirando atrás, ahora puedo ver las señales que elegí ignorar. La forma en que empezó a revisar su teléfono con más frecuencia. Los fines de semana en que se quedaba, trabajando hasta tarde. Las veces que llegaba a casa y olía diferente, más formal, como alguien que acaba de salir de un lugar importante y no de una oficina ordinaria. Pero yo confiaba en él. 16 años de matrimonio te construyen una fe ciega que a veces se convierte en tu mayor vulnerabilidad. Y hay algo más que debo contarles. Algo que hace que todo esto duela 10 veces más. 3 meses antes de ese martes de octubre, yo había pasado por una de las épocas más difíciles de mi vida. Mi madre había sido diagnosticada con una enfermedad grave. Yo había tenido que dividirme entre el trabajo, los niños, los viajes al hospital, y tratar de mantener la casa funcionando. Dormía poco. Lloraba mucho. Estaba agotada en un nivel que no sabía que existía. Y Rodrigo, en esos 3 meses, había sido distante. Decía que me apoyaba, que estaba ahí. Pero cuando más lo necesitaba, siempre encontraba una razón para no estar completamente presente. Ahora entendía por qué. Ahora, sosteniendo esa nota entre mis manos temblorosas, todo empezaba a tener un sentido horrible. Les voy a leer lo que decía esa nota. No exactamente como estaba escrita, porque algunas cosas son demasiado personales. Pero sí la esencia. Las palabras que me dejaron sin suelo bajo los pies. Decía que lo sentía. Que no había encontrado la forma de decírmelo en persona. Que llevaba más de 1 año sintiéndose diferente. Que había conocido a alguien, que con esa persona se sentía más el mismo. Que no me quería hacer daño, pero que tampoco podía seguir viviendo una mentira. Decía que ya había hablado con un abogado. Que las maletas estaban listas porque se iba a vivir con ella. Y al final, con una frialdad que hasta el día de hoy me hace temblar, decía que esperaba que pudiéramos manejar esto de manera civilizada por el bien de los niños. Me quedé sentada en el borde de la cama por no sé cuánto tiempo. Minutos, tal vez. O tal vez fue 1 hora. El tiempo había perdido todo sentido. Por el bien de los niños. Por el bien de los niños. Él, que se había ido en silencio con sus maletas empacadas mientras sus hijos estaban en el colegio, hablaba del bien de los niños. La rabia llegó después del shock. Primero fui hielo, luego fui fuego. Llamé a su teléfono. No contestó. Mandé un mensaje. Nada. Llamé de nuevo. Directo al buzón. Me levanté. Caminé de un lado al otro del cuarto sin poder parar. Abrí su closet y vi los espacios vacíos donde antes estaba su ropa. Los cajones abiertos, vaciados con cuidado. El baño, sin sus artículos personales. Todo calculado. Todo planeado con anticipación. Esto no había sido una decisión impulsiva. Esto era algo que él había organizado durante semanas, tal vez meses. Mientras yo dormía a su lado. Mientras compartíamos la mesa con nuestros hijos. Mientras yo luchaba sola por mantener a nuestra familia unida durante la enfermedad de mi madre. Él ya tenía un plan. Yo era la última en saberlo. Marqué a mi mejor amiga, Daniela. La misma con quien había ido a esa fiesta donde conocí a Rodrigo tantos años atrás.
Cuando contestó y escuchó mi voz, supe que algo en mi tono la asustó. ¿Qué pasó?, preguntó de inmediato. Rodrigo se fue todo lo que pude decir. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró demasiado. Un silencio que, en ese momento, no entendí. Voy para allá, dijo finalmente. Colgó rápido. Demasiado rápido. Y en ese momento, algo en mi interior se encendió. Una alarma pequeña, casi imperceptible, en medio del caos de emociones. Algo que me dijo que ese silencio de Daniela no había sido sorpresa. Había sido culpa. Pero eso lo descubriría después. Porque la traición de Rodrigo era apenas la primera capa de esta historia. Debajo de ella había algo mucho más oscuro. Mucho más doloroso. Algo que iba a cambiar la forma en que veía al mundo para siempre. Daniela llegó a mi casa 40 minutos después. Entró, me abrazó, y yo lloré en su hombro durante lo que pareció una eternidad. Ella me acariciaba el cabello y me decía que todo iba a estar bien, que yo era fuerte, que iba a superar esto. Yo la creía. Era mi mejor amiga. La persona con quien había compartido mis secretos más profundos durante casi 20 años. La madrina de mis hijos. La mujer que estuvo a mi lado cuando murió mi padre, cuando nació Mateo, cuando pasé por mi primera crisis de pareja. Daniela era mi hermana del alma. O eso creía. Esa tarde, entre lágrimas y tazas de té, ella me escuchó hablar durante horas. Me ayudó a procesar la nota. Me ayudó a pensar en qué decirles a los niños. Me ayudó a calmarme lo suficiente para funcionar cuando Mateo e Isabella llegaran del colegio. Antes de irse, me dijo, no estás sola. Siempre voy a estar aquí para ti. La abracé con toda la fuerza que me quedaba. Esa noche, acosté a los niños sin decirles nada. Les dije que papá estaba en un viaje de trabajo. Me odié a mí misma por mentirles, pero necesitaba tiempo para encontrar las palabras correctas. Tiempo para entender yo primero lo que había pasado. Dormí muy poco esa noche. Mi mente no paraba. Repasaba momentos, conversaciones, fechas. Trataba de encontrar el punto exacto donde todo había empezado a romperse sin que yo me diera cuenta. A las 2 de la mañana, con el teléfono en la mano, entré a las redes sociales de Rodrigo. No por masoquismo. Sino porque necesitaba saber quién era ella. Necesitaba ponerle una cara a la persona que había destruido mi familia. Su perfil estaba en privado. Pero había algunas fotos públicas. Y en una de ellas, de hacía apenas unas semanas, Rodrigo aparecía en segundo plano. En una reunión, en lo que parecía un restaurante. Sonriendo de una forma que yo no le había visto en mucho tiempo. Amplié la foto. Y el mundo se me cayó encima. La mujer con la que Rodrigo aparecía en esa foto, riendo, brindando, mirándolo con una ternura inconfundible. Era Daniela. Mi Daniela. Mi mejor amiga. La madrina de mis hijos. La mujer que ese mismo día había estado en mi casa consolándome, acariciándome el cabello, diciéndome que no estaba sola. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo sin poder moverme. Como si mi cerebro se negara a procesar lo que mis ojos estaban viendo claramente. Esta era la mujer con quien Rodrigo se había ido. Esta era la persona con quien se sentía más él mismo. Esta era la razón de su distancia, de sus llegadas tarde, de sus fines de semana ausentes. No era una desconocida. Era la persona en quien yo más confiaba en el mundo. Si el golpe de la nota de Rodrigo me había dejado sin suelo, esto me dejó sin oxígeno. Entré al perfil de Daniela con más cuidado. Revisé sus fotos antiguas, sus etiquetas, sus publicaciones. Y empecé a encontrar las piezas de un rompecabezas que había estado frente a mis ojos todo el tiempo. Fotos donde ambos aparecían en eventos de trabajo a los que yo nunca había sido invitada. Comentarios que eran demasiado cariñosos para ser simplemente amistosos. Fechas que coincidían con las noches en que Rodrigo llegaba tarde o con los fines de semana en que Daniela decía estar muy ocupada. Llevaban más de un año. Quizás más. Y los dos me habían mirado a los ojos durante todo ese tiempo sin pestañear. Esa noche no dormí nada. Lloré todo lo que mi cuerpo tenía para llorar. Y en algún punto, mucho antes del amanecer, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí. Enorme.
aplastante. Pero junto al dolor había llegado otra cosa. Una determinación fría. Silenciosa. Poderosa. Si ellos habían jugado sucio durante más de un año, planeando cada detalle, protegiéndose el uno al otro mientras yo vivía en la oscuridad, entonces yo también tenía derecho a planear. Al día siguiente, cuando el sol salió, yo era una persona diferente. Por fuera, me veía igual. Me levanté, desperté a los niños, preparé el desayuno, los llevé al colegio. Sonreí a los vecinos. Respondí mensajes de trabajo. Actué con una normalidad que en ese momento me costó cada gramo de energía que tenía. Pero por dentro, había tomado una decisión. No iba a reaccionar desde el dolor. No iba a llamar a Rodrigo histérica. No iba a enfrentarme a Daniela con gritos. No iba a desmoronarme en público. Iba a ser estratégica. Porque lo que ellos habían hecho no era solo una traición emocional. Era una traición que tenía consecuencias reales, legales, económicas. Y si yo no me movía con cuidado, podría salir de esto perdiendo mucho más que un matrimonio y una amistad. Lo primero que hice fue llamar a mi hermano mayor, Ernesto. Él era abogado. No de familia, sino corporativo, pero conocía el mundo legal lo suficiente para orientarme. Cuando le conté todo, su primera reacción fue de rabia. Quería llamar a Rodrigo ese mismo momento. Le pedí que se calmara. Le expliqué que necesitaba pensar antes de actuar. Necesito un abogado de familia, le dije. El mejor que puedas conseguirme. Y necesito que sea discreto. Ernesto me consiguió una cita para 2 días después con la doctora Marcela Fuentes, una abogada especialista en divorcios con 20 años de experiencia. Alguien, según mi hermano, que había visto todo tipo de casos y que era conocida por proteger a sus clientes con una eficiencia casi quirúrgica. Mientras esperaba esa cita, hice otra cosa. Empecé a documentar. Revisé nuestras cuentas bancarias. Rodrigo y yo teníamos cuentas conjuntas y también cuentas personales. Empecé a notar movimientos que antes no había revisado con detenimiento. Retiros de dinero en efectivo. Transferencias a una cuenta que no reconocía. Pagos a restaurantes, hoteles, tiendas, en fechas en que Rodrigo supuestamente estaba trabajando o con amigos. Imprimí cada estado de cuenta. Los organicé por fecha. Los guardé en una carpeta que escondí en mi oficina. También revisé documentos del hogar. La hipoteca, los seguros, las inversiones que habíamos hecho juntos a lo largo de los años. Rodrigo había manejado gran parte de las finanzas del hogar porque era más ordenado con los números, según decía siempre. Yo me había ocupado más del día a día, de los niños, de los gastos cotidianos. Ahora, mirando esos documentos con ojos nuevos, me daba cuenta de algo preocupante. Había una propiedad, un pequeño apartamento que habíamos comprado hace 5 años como inversión, cuyo título estaba solo a nombre de Rodrigo. En su momento no lo cuestioné. Confiaba en él completamente. Ahora ese detalle se volvía muy relevante. La reunión con la doctora Fuentes fue reveladora. Me escuchó durante casi 2 horas sin interrumpirme. Luego, con una calma profesional que agradecí enormemente, me explicó mis derechos, los pasos a seguir y las cosas que debía hacer de inmediato para protegerme. Lo más importante, me dijo, es que no cometas el error de confrontarlos antes de tener todo en orden. Una vez que ellos sepan que estás actuando, van a moverse también. Y si se mueven primero, podrías perder ventaja. Esas palabras se grabaron en mi mente. No confrontar. No reaccionar. Documentar y planear. Durante las siguientes semanas, eso fue exactamente lo que hice. Rodrigo me mandaba mensajes esporádicos. Cortos, formales. Preguntando por los niños, mencionando que cuando estuviera lista podíamos hablar del proceso. Yo respondía con la misma brevedad y formalidad. Sin rabia. Sin preguntas. Sin darle información sobre mis movimientos. Daniela, por su parte, me llamó 2 veces. Las 2 veces dejé que fuera al buzón. No la llamé de vuelta. Cuando me mandó mensajes preguntando cómo estaba, respondí con monosílabos. Bien. Ocupada. Luego hablo. Ella pensaba que yo seguía ignorante de su papel en todo esto. Y por ahora, me convenía que siguiera pensando eso.
3 semanas después de encontrar las maletas, recibí una llamada que no esperaba. Era Patricia, una compañera de trabajo de Rodrigo con quien yo había tenido buena relación a lo largo de los años. No éramos amigas cercanas, pero sí de esas personas con quienes uno comparte almuerzos en eventos de empresa y se lleva genuinamente bien. Valentina, me dijo con la voz tensa, necesito contarte algo. Algo que llevo tiempo cargando y que ya no puedo seguir callando. Nos encontramos en una cafetería neutral. Ella llegó con cara de quien no ha dormido bien en días. Pidió un café, lo revolvió varias veces sin tomarlo, y luego empezó a hablar. Lo que me contó fue como un nuevo nivel de un edificio que ya pensaba que había explorado completamente. Según Patricia, la relación entre Rodrigo y Daniela era conocida entre algunos colegas de la empresa. Daniela había empezado a aparecer en eventos corporativos como amiga de Rodrigo hace casi 2 años. Al principio nadie lo cuestionó mucho. Pero con el tiempo, las miradas, los gestos, las salidas juntos que eran demasiado frecuentes para ser solo amistad, empezaron a llamar la atención. Pero eso no era lo más grave. Lo más grave era esto: Rodrigo había estado usando recursos de la empresa para financiar parte de su vida paralela. Pequeños montos, difíciles de rastrear individualmente, pero que sumados a lo largo de meses representaban una cifra considerable. Patricia no tenía todos los detalles, pero sabía que había una auditoría interna en proceso que podría complicarle mucho la vida a Rodrigo en los próximos meses. Me tomó un momento procesar esta información. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté. Ella suspiró. Porque tengo hijos. Y si me pasara lo que te pasó a ti, quisiera que alguien me dijera la verdad. Salí de esa cafetería con una pieza nueva en el tablero. Una pieza que cambiaría el equilibrio de poder de forma significativa. Esa noche, llamé a la doctora Fuentes y le conté todo. Su reacción fue inmediata y precisa. Esto es importante. Si hay una investigación en su empresa, Rodrigo podría enfrentar consecuencias laborales serias. Y eso afecta directamente su capacidad económica declarada en el proceso de divorcio. También hice algo más esa semana. Algo que me costó mucho emocionalmente pero que era necesario. Tuve la conversación con mis hijos. Mateo tenía 14 años. Isabella, 10. Los dos eran lo suficientemente grandes para notar que algo estaba pasando. Los dos habían preguntado por su papá más de una vez. Yo no podía seguir aplazando esa conversación. Lo senté en el sofá de la sala un domingo por la mañana, con el sol entrando por las ventanas, en el lugar donde habíamos visto juntos tantísimas películas a lo largo de los años. Les dije, con las palabras más suaves que pude encontrar, que papá y yo habíamos tomado decisiones diferentes sobre nuestra vida, y que eso significaba que ya no íbamos a vivir juntos. Mateo no dijo nada por un momento. Luego preguntó, ¿fue por otra persona? 14 años. Y ya leía el mundo con esa claridad. No le mentí. Le dije que las cosas entre los adultos a veces se complicaban de formas que eran difíciles de explicar, pero que lo importante era que los dos seguíamos siendo sus padres y eso nunca cambiaría. Isabella lloró. Yo la abracé. Mateo se levantó, fue a su cuarto, y no habló por el resto del día. Esa noche lloré más que en mucho tiempo. No de rabia. De dolor puro. Por ellos. Porque al final, cuando uno quita todas las capas de traición, de estrategia, de documentos legales, lo que queda es esto: 2 niños que no pidieron nada de esto y que iban a cargar con las consecuencias de las decisiones de sus padres para siempre. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que terminó de solidificar algo en mi interior. No iba a hacer esto por venganza. Iba a hacerlo por justicia. Por ellos. Por mí. Por todos los años que había dado sin reservas y que merecían ser reconocidos. 5 semanas después de la nota, la doctora Fuentes me llamó y me dijo que era momento de actuar. Habíamos documentado todo lo que necesitábamos. Los movimientos bancarios irregulares, la propiedad registrada solo a su nombre, las fechas que probaban que la relación con Daniela había comenzado mucho antes de que él se fuera, el contexto de la auditoría en su empresa. Todo organizado, todo fundamentado. Es momento de presentar la demanda de divorcio, me dijo, y de hacerlo en los términos que te favorezcan. La demanda fue presentada un jueves por la tarde. Rodrigo la recibió el viernes por la mañana. Me enteré de su reacción por Ernesto, que seguía monitoreando la situación de cerca.
Según lo que le llegó a través de contactos, Rodrigo se había puesto furioso. No esperaba que yo actuara tan rápido. No esperaba que yo tuviera un abogado ya en marcha. Pensaba, con esa arrogancia que caracteriza a quienes creen que el otro va a quedarse paralizado en el dolor, que yo iba a tardar meses en reaccionar. Se equivocó. Ese mismo día, Rodrigo me llamó. Esta vez sí contesté. Su tono era diferente al de sus mensajes anteriores. La frialdad calculada de las últimas semanas había desaparecido. Ahora había urgencia. Casi nerviosismo. Valentina, creo que podemos resolver esto sin necesidad de hacer esto tan formal. Ya está siendo formal, respondí con calma. Mira, no tiene sentido complicar las cosas. Los niños van a sufrir con todo este proceso. Los niños, lo interrumpí suavemente, ya están sufriendo. Desde el día que encontré tus maletas. Silencio. Mi abogada está disponible para comunicarse con el tuyo, dije. Esa es la forma en que vamos a manejar esto. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono por un momento. Y por primera vez en 5 semanas, sentí algo parecido a la paz. No la paz de la felicidad. La paz de quien sabe exactamente dónde está parada. Pero la historia no terminaba ahí. Porque mientras el proceso legal avanzaba, había otro capítulo pendiente. Uno que no tenía que ver con jueces ni documentos. Tenía que ver con Daniela. Llevaba 5 semanas dejando su mensaje sin respuesta, evitando sus llamadas, manteniéndola en la oscuridad. Pero había llegado el momento de que nos viéramos. La cité a tomar café. Le dije que estaba lista para hablar. Que necesitaba cerrar ese capítulo con alguien que había significado tanto en mi vida. Ella aceptó de inmediato. Con esa rapidez de quien se ha sentido culpable durante semanas y cree que la conversación va a traerle alivio. Llegó al café antes que yo. La vi sentada cuando entré, con las manos alrededor de su taza, con esa expresión de ansiedad contenida que reconocí de inmediato. La conocía demasiado bien. Me senté frente a ella. La miré directamente a los ojos. Cuéntame, dije simplemente. Y ella empezó a hablar. Daniela habló durante casi 1 hora. Al principio con rodeos, con justificaciones, con frases como, no fue algo que planeamos, y las cosas simplemente pasaron. Las frases clásicas de quien intenta minimizar el daño de lo que hizo. Yo la escuché sin interrumpirla. Con una calma que claramente la desconcertaba. Ella esperaba llanto, gritos, acusaciones. No recibió nada de eso. Poco a poco, los rodeos fueron desapareciendo y la verdad fue saliendo en piezas. Había empezado hace 2 años. No en un momento de debilidad, como quería hacerlo parecer. Había empezado despacio, con conversaciones que se volvieron demasiado íntimas, con confesiones que no debían haberse hecho, con una cercanía que cruzó líneas que ambos sabían perfectamente que no debían cruzar. ¿Cuántas veces, le pregunté cuando hizo una pausa, estuviste en mi casa mientras esto pasaba? Bajó los ojos. Daniela. ¿Cuántas veces? Muchas, dijo en voz baja. ¿En cuáles de esas visitas ya estaban juntos? No respondió. Pero su silencio fue respuesta suficiente. Pensé en todas las tardes que Daniela había estado en mi sofá, jugando con mis hijos, comiendo mi comida, escuchando mis problemas de pareja con Rodrigo. Y mientras yo le contaba mis miedos, mis inseguridades, mis momentos más vulnerables, ella ya sabía cosas que yo no sabía. Ya tenía información que yo nunca debía haberle dado. Cuando mi madre se enfermó, dije, y yo estaba deshecha, y te llamaba llorando a las 11 de la noche, ya estaban juntos. Una lágrima rodó por su mejilla. Sí, susurró. Ahí estaba. La confirmación de lo que ya sabía pero que aún dolía escuchar en voz alta. No necesito que me pidas perdón, le dije. Porque lo que hicieron no es algo que se resuelve con una disculpa. Pero si necesitaba mirarte a los ojos y que me dijeras la verdad. Al menos eso. Le conté que sabía todo. Los estados de cuenta, las fechas, las fotos. Le dije que mi abogada ya tenía todo documentado. Vi cómo su expresión cambiaba mientras hablaba, como el peso de sus propias acciones iba cayendo sobre ella en tiempo real. Cuando terminé, me levanté. Tomé mi bolso. Espero que hayan sido felices, dije. Porque les costó a muchas personas muy caro.
Salí del café sin mirar atrás. Sin escuchar lo que intentó decir cuando me vio levantarme. Caminé hasta mi carro, entré, y solo entonces, con la puerta cerrada y el mundo afuera, permití que unas pocas lágrimas salieran. No de tristeza por ella, sino de duelo. Por la amistad que había existido antes de que todo esto pasara. Por la persona que Daniela había sido para mí en otros tiempos, antes de que tomara las decisiones que tomó. Uno puede llorar la pérdida de algo sin perdonar lo que lo destruyó. Y eso, exactamente eso, fue lo que hice en ese estacionamiento. Luego limpié mis lágrimas, encendí el carro, y me fui a casa con mis hijos. El proceso de divorcio duró 7 meses. 7 meses de reuniones con abogados, de audiencias, de documentos firmados, de negociaciones. 7 meses que me pusieron a prueba de formas que no había anticipado. Rodrigo contrató a un abogado que en el primer encuentro intentó minimizar los bienes en común, argumentar que la propiedad del apartamento había sido una inversión personal previa al matrimonio, a pesar de que la habíamos comprado juntos, y sugerir una división de bienes que era, en las palabras precisas de la doctora Fuentes, una oferta que no podíamos tomar en serio. La doctora Fuentes no era alguien que se dejaba intimidar fácilmente. Presentó los estados de cuenta. Presentó la evidencia de los gastos irregulares de Rodrigo durante la relación paralela. Presentó documentos que mostraban que el dinero usado para gastos personales había salido en gran parte de cuentas compartidas. Y entonces llegó la información de Patricia. La auditoría en la empresa de Rodrigo había concluido. Y sus resultados habían sido desfavorables para él. No había llegado al nivel de consecuencias penales, pero sí había resultado en su salida, voluntaria, de la empresa con una negociación discreta. En términos simples, Rodrigo se había quedado sin su trabajo estable de 10 años. Su abogado intentó que eso no afectara la negociación del divorcio. Pero afectó todo. La doctora Fuentes usó ese cambio en su situación económica para renegociar los términos de la manutención de los niños y la división de bienes de una forma que reconociera los años que yo había contribuido económica y logísticamente al hogar. Al final, el acuerdo fue la casa quedó para mí y los niños. El apartamento de inversión fue tasado y su valor dividido de forma justa. La manutención de los niños quedó establecida en un monto fijo con revisión anual. Y yo conservé el acceso a los fondos de ahorro que habíamos construido juntos. No era todo lo que hubiera querido. Los divorcios nunca lo son. Pero era justo. Era correcto. Y lo había conseguido no reaccionando desde el caos, sino actuando desde la estrategia. Cuando firmé los documentos finales, no sentí euforia. No sentí venganza satisfecha. Sentí algo más tranquilo que eso. Algo parecido a haber cruzado un río muy largo y difícil, y finalmente pisar tierra firme del otro lado. Rodrigo y Daniela siguieron juntos, según lo que llegaba a mis oídos de vez en cuando. No busqué esa información, simplemente llegó como llegan siempre estas cosas en las redes de conocidos comunes. No me alegré ni me entristecí con eso. Simplemente lo noté y seguí adelante. Lo que sí noté, y esto me llegó de múltiples fuentes sin que yo lo buscara, fue que su relación no era tan perfecta como habían imaginado que sería. Cuando la fantasía de la clandestinidad se convierte en la realidad de la vida cotidiana, muchas cosas cambian. Las mismas presiones, las mismas rutinas, las mismas dificultades que existen en cualquier relación, se presentan. Y sin el brillo de lo prohibido, sin la emoción del secreto, lo que queda es simplemente la vida real. Pero ese no era mi problema. Mi problema, mi proyecto, mi enfoque, eran mis hijos y yo. Hay una cosa que nadie te dice sobre salir de una traición tan profunda. No te recuperas de golpe. No hay un momento exacto en que te despiertas y ya estás bien. Es un proceso lento, irregular, con días buenos y días en que vuelve a doler tanto como el primer día. Pero se avanza. Si uno decide avanzar, se avanza. Los primeros meses después del divorcio fueron de reconstrucción básica. Aprender a manejar la casa yo sola de una forma diferente. Ajustar el presupuesto. Reorganizar las rutinas de los niños con un padre que ahora vivía en otra dirección. Explicarles cosas que ningún niño debería tener que entender. Mateo pasó por una etapa de rabia. No la verbalizó mucho, pero se notaba en su distancia, en sus respuestas cortas, en la forma en que evitaba hablar de su padre. Busqué un psicólogo especialista en adolescentes para él.
Fue una de las mejores decisiones que tomé en ese periodo. Isabella pasó por una etapa de ansiedad. Se aferraba a mí más de lo usual, tenía miedo de que yo también me fuera, como lo había hecho su padre. Tuvimos muchas conversaciones a la hora de dormir, con la luz apagada y solo la luz de la luna entrando por su ventana. Le prometí que no me iba a ir. Y cumplí esa promesa cada día. Yo, por mi parte, busqué también mi propia ayuda. Una terapeuta que me acompañó durante casi un año. No porque estuviera rota, sino porque tenía 16 años de vida que procesar, una identidad que había estado profundamente entrelazada con un matrimonio que ya no existía, y un futuro que necesitaba redefinir desde cero. La terapia me enseñó algo que no esperaba aprender, que gran parte de mi dolor no venía solo de la traición de Rodrigo o de Daniela. Venía de haberme perdido a mí misma a lo largo de los años. De haber priorizado tanto el rol de esposa y madre que había olvidado preguntarme qué quería yo, Valentina, independientemente de esos roles. ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué me hacía reír genuinamente? ¿Qué sueños había guardado en un cajón porque no era el momento o eran cosas de antes de casarme? Empecé a responder esas preguntas una por una. Retomé la pintura, algo que había abandonado hace más de 10 años porque no había tiempo. Compré lienzos baratos y pinturas acrílicas y empecé a pintar en las noches después de que los niños dormían. No bien al principio. Terrible, de hecho. Pero con una libertad que no había sentido en mucho tiempo. Me inscribí en un curso de cocina italiana que siempre había querido tomar y para el que siempre había encontrado una razón para no tomar. Conocí a personas nuevas. Reí con personas nuevas. Recordé que era capaz de conectar con el mundo sin Rodrigo de por medio. Fui construyendo una vida que era mía. Solo mía. Y algo curioso empezó a suceder. Mis hijos empezaron a verme diferente. No como la mamá triste que cargaba el peso de algo que había salido mal. Sino como una mujer que se levantaba, que tomaba decisiones, que era capaz de ser feliz incluso en medio de las dificultades. Mateo me dijo un día, de la nada, mientras veíamos televisión juntos, «Ma, me alegra que estés bien». No dije nada. Solo lo abracé. Ese momento valió más que cualquier victoria legal. 1 año y medio después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, la misma colega de trabajo de Rodrigo que me había dado la información sobre la auditoría. Quería que supieras algo, me dijo. No porque cambie nada, sino porque creo que tienes derecho a saberlo. Rodrigo y Daniela habían terminado. Según lo que Patricia había escuchado de fuentes cercanas al círculo de ellos, la relación había empezado a deteriorarse meses antes. Los problemas económicos de Rodrigo después de perder su trabajo habían generado tensiones. Daniela, que había renunciado a su trabajo para tener más tiempo, ahora enfrentaba la presión económica de una relación que no era lo que habían fantaseado. Pero más allá de lo económico, había algo más. Sin el contexto de la clandestinidad, sin el drama del secreto, sin la emoción de lo prohibido, simplemente no habían encontrado la forma de construir algo real. Lo que los había unido era precisamente aquello que no podía sostenerse en la luz del día. Escuché todo lo que Patricia me contaba con tranquilidad. Sin satisfacción oscura. Sin esa sensación de «te lo dije» que a veces uno espera sentir en estos momentos. Solo con una especie de comprensión silenciosa. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias. No siempre inmediatas. No siempre visibles para los demás. Pero reales. Inevitables. La vida, con toda su paciencia y su tendencia a equilibrar las cosas a su propio ritmo, casi siempre encuentra la manera de reflejar de vuelta lo que uno proyecta al mundo. Lo que Rodrigo y Daniela habían construido sobre la destrucción de algo real no tenía bases sólidas. Y sin bases sólidas, tarde o temprano, las cosas se caen. Pero lo más importante de esa llamada no fue saber lo que le había pasado a ellos. Lo más importante fue darme cuenta de que esa información no me movió como habría podido moverme 1 año y medio antes. No me llenó de alivio ni de tristeza. Simplemente, era información. Una noticia sobre personas que ya no ocupaban el centro de mi historia. Porque el centro de mi historia era otro ahora. 3 semanas después de esa llamada, empecé una nueva etapa profesional. Un socio de trabajo me había estado proponiendo durante meses la posibilidad de abrir juntos una firma de consultoría financiera pequeña pero independiente.
Durante todo el periodo del divorcio había postergado esa conversación, diciéndome que no era el momento. Finalmente dije que sí. No fue fácil. Fue aterrador, honestamente. Iniciar algo nuevo desde cero, con toda la responsabilidad que eso implica, no es algo que uno haga sin miedo. Pero había aprendido en los últimos 2 años que el miedo no es una señal de que no debes hacer algo. Es solo una señal de que algo importa. Y esto importaba. 2 años después de aquel martes de octubre, de aquel regreso inesperado a casa, de aquellas maletas sobre la cama y aquella nota sobre la almohada. Soy una persona diferente. No mejor ni peor en términos absolutos. Diferente. Más completa, quizás. Más honesta conmigo misma, definitivamente. Hay cosas que perdí. Eso es real y no voy a pretender que no lo es. Perdí una versión de mi vida que había construido durante 16 años. Perdí la ilusión de que el amor que creía tener era lo que pensaba que era. Perdí a una amiga que durante mucho tiempo fue como mi hermana. Y mis hijos perdieron la cotidianidad de tener a sus 2 padres en la misma casa. Eso es algo que me duele de una manera que no se va completamente. Mateo y Isabella son resilientes y están bien, pero cargan con algo que no eligieron cargar. Y eso es algo que, como madre, uno lleva. Pero también hay cosas que gané. Gané claridad. La claridad brutal de quien ha sido forzado a ver las cosas tal como son, sin filtros, sin ilusiones reconfortantes. Gané fortaleza. No la fortaleza superficial de quien dice, soy fuerte, pero en el fondo se está cayendo. La fortaleza real de quien ha pasado por algo difícil y ha encontrado que puede sostenerse. Gané autenticidad. Una relación conmigo misma más honesta. Sé mejor ahora que tolero y que no. Sé mejor lo que merezco. Sé mejor cómo quiero vivir. Y gané algo que quizás suena pequeño pero es enorme, el hábito de confiar en mis instintos. Porque mirando atrás, los instintos habían estado ahí. La pequeña voz que notaba cosas que no cuadraban. La alarma silenciosa que se encendió cuando escuché ese silencio de Daniela en el teléfono. El malestar que sentía cuando Rodrigo llegaba tarde y me daba explicaciones demasiado ordenadas. Yo los ignoré. Por comodidad, por miedo, por no querer ver lo que no quería ver. Ahora escucho esos instintos. Siempre. Sobre Daniela, con el tiempo hice algo que no esperaba hacer. No la perdoné en el sentido de decirle, lo que hiciste estuvo bien. Nunca estuvo bien. Nunca lo estará. Pero si llegué a un lugar donde dejar de cargar con la rabia hacia ella era más importante para mí que seguir cargándola. No por ella. Por mí. Porque la rabia, cuando ya no cumple ninguna función, se convierte en un peso que solo tú llevas y que solo te pesa a ti. Eso no significa hablar con ella. No significa reconstruir nada. Significa simplemente dejar ir el veneno. Con Rodrigo, nuestra relación se transformó en lo que tiene que ser cuando 2 personas que se separaron tienen hijos juntos, una relación funcional, cordial cuando es necesario, centrada completamente en el bienestar de Mateo e Isabella. No es cálida. No es cercana. Pero funciona. Y eso es suficiente. Antes de terminar, quiero hablarles de algo. No de Rodrigo. No de Daniela. Sino de algo más universal. Algo que creo que esta historia, dolorosa y complicada como es, tiene para enseñarnos a todos. La traición que viví no fue solo la de 2 personas que tomaron decisiones egoístas. Fue también la revelación de algo que yo había permitido sin saberlo durante años. Había permitido que mi identidad se disolviera completamente en mi rol dentro del matrimonio. Había dejado de ser Valentina para ser la esposa de Rodrigo, la mamá de Mateo e Isabella, la amiga de Daniela. Todos roles válidos y hermosos, pero que se habían comido todo lo demás. Cuando uno deja de conocerse a sí mismo, es más fácil para los demás llenarte de versiones de ti que les convienen. Es más fácil ignorar las señales de que algo no está bien. Es más fácil priorizar la comodidad de no confrontar sobre la incomodidad de enfrentar la verdad. Y esto no es culpar a la víctima. Lo digo con toda claridad, lo que Rodrigo y Daniela hicieron fue su responsabilidad, no la mía. Ellos eligieron traicionar. Yo no provoqué eso ni lo merecí. Pero si hay algo que estaba en mis manos y que no hice, cuidarme a mí misma con la misma dedicación con que cuidé a todos los demás. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es eso.
Cuídense a ustedes mismos. No como un acto egoísta, sino como el acto de responsabilidad más fundamental que existe. Una persona que se conoce, que se respeta, que escucha sus propios instintos, que no borra su identidad en función de los demás, es alguien mucho más difícil de traicionar. No imposible, porque la traición depende de quien traiciona, no de quien es traicionado. Pero sí más difícil de mantener en la oscuridad por tanto tiempo. También quiero hablarles de lo que aprendí sobre la venganza. Cuando encontré esa nota, y especialmente cuando descubrí el papel de Daniela, una parte de mí quiso explotar. Quiso llamar a todo el mundo y contarlo. Quiso aparecer en la puerta de ellos y desatar todo el caos que merecían. Quiso destruir lo que ellos habían construido de la misma forma en que habían destruido lo mío. No lo hice. No porque fuera particularmente virtuosa en ese momento. Sino porque alguien sabio, mi abogada, me dijo algo que nunca olvidé: la mejor respuesta a una traición no es el caos. Es la claridad. El caos habría drenado mi energía, habría lastimado a mis hijos, habría desgastado meses que usé en cambio para construir algo mejor. La claridad, en cambio, me dio el resultado legal que necesitaba, la dignidad que merecía, y la vida que eventualmente construí. La venganza real no es hacerle daño a quien te hizo daño. La venganza real es vivir bien. Es construir algo auténtico sobre las ruinas de lo que destruyeron. Es demostrar, no con palabras sino con acciones y con tiempo, que lo que perdiste no era lo que necesitabas para ser feliz. Si alguien está escuchando esta historia y reconoce en ella algo de su propia vida. Si hay alguien que hoy se siente donde yo estaba esa mañana de octubre, sentada en el borde de una cama con una nota en las manos y el mundo derrumbándose. Quiero decirles esto. El dolor que sienten ahora es real. No lo minimicen. No lo apresuren. No se exijan estar bien más rápido de lo que su alma necesita para procesar lo que está procesando. Pero también quiero que sepan esto no es el final de su historia. Es solo el final de un capítulo. Los capítulos más dolorosos son, con frecuencia, los que nos fuerzan a crecer de formas que no hubiéramos elegido pero que necesitábamos. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque la respuesta al dolor, cuando viene desde adentro y desde la honestidad, tiene el poder de revelar versiones de nosotros mismos que nunca hubiéramos conocido de otra manera. Busquen apoyo. Ya sea en familia, amigos de verdad, profesionales, o en cualquier espacio donde puedan ser honestos sobre lo que sienten sin juicio. No actúen desde la rabia si pueden evitarlo. La rabia es válida. La rabia es comprensible. Pero las decisiones más importantes de su vida no deben tomarse en el pico de la rabia. Tómenlas desde la calma. Desde la claridad. Cuiden a sus hijos si los tienen. No los usen como mensajeros ni como armas. Son personas pequeñas que están tratando de entender un mundo que los adultos complicaron, y lo que más necesitan es saber que los quieren y que van a estar bien. Y cuídense a ustedes. Por encima de todo, cuídense. Porque al final, lo que tienen seguros, lo que nadie puede quitarles por más que lo intenten, es a ustedes mismos. Yo encontré maletas y una nota que nunca debí leer. Pero lo que encontré también, mucho tiempo después, fue algo que había perdido sin darme cuenta mucho antes de esas maletas. Me encontré a mí misma. Y eso fue lo más valioso de todo.